Estimados estudiantes, bienvenidos a la videoclase 40 concerniente a la respuesta de los organismos. Hablaremos particularmente del crecimiento poblacional y sus implicaciones en la naturaleza. Bien, potencial biótico, representado por K, es la capacidad reproductora de una especie. Su realización está limitada por la capacidad portadora del ambiente, el cual opone una resistencia R a dicha realización. Como los recursos son compartidos por todas las especies del locus, ninguna puede apropiárselos todos, sino solo una fracción de ellos según su competitividad biótica. En ocasiones, alguna especie hipercompetitiva, por ejemplo una plaga, se reproduce en exceso, pero su éxito es efímero, ya que termina por agotar los recursos y la muerte reduce sus números a la normalidad. En esta diapositiva se aprecia a la izquierda una foto de una plaga de saltamontes y bueno, eventualmente esta plaga se extingue cuando agota los recursos. La imagen de la izquierda es simplemente una especie de recordatorio de que tal vez ya somos muchos. Bien. El tamaño de una población natural depende de la relación Kr, es decir, de la relación entre el potencial biótico y la resistencia ambiental o resistencia del medio. La curva sigmoidea se ha aplicado con éxito al estudio experimental del crecimiento y regulación de poblaciones. En esta diapositiva se aprecia una de estas curvas sigmoideas. Sabemos que ella o con ella se puede representar la mayoría de los procesos biológicos y en dicha curva se pueden reconocer tres fases. La inicial, en que el aumento o el número de individuos de generación en generación aumenta muy lentamente. Después hay una fase de un crecimiento numérico acelerado y este crecimiento empieza a reducirse hasta que se estabiliza y tenemos una fase en que ya no hay incremento numérico, quiere decir que los números de una población se han estabilizado de generación en generación. Bien, el fenómeno del crecimiento de la población es sumamente interesante y ha sido abordado intensamente. Para ello, entre otras cosas, se han utilizado poblaciones experimentales o poblaciones sobre todo de animales que puedan manejarse en laboratorio y establecer condiciones controladas para apreciar este crecimiento. Uno de estos ejemplos es el estudio del escarabajo de la harina, el Tribolium confusum, cuya una población experimental tendría esta respuesta. Al principio el incremento numérico es lento, es decir, K es inferior a R. Poco a poco este se acelera, es decir, K va superando a R y la aceleración se mantiene por un corto tiempo. K mayor que R es la fase de crecimiento acelerado. Esta es una imagen que muestra a este famoso objeto experimental, el escarabajo de la harina, Tribolium confusum. Bien, continuando con el experimento, entonces tenemos que poco a poco se desacelera ese crecimiento y sigue después una fase de no incremento numérico, es decir, por cierto tiempo el potencial biótico y la resistencia ambiental están equilibrados. Finalmente, como los recursos en el locus experimental son finitos, ocurre un decremento numérico de generación en generación, es decir, la resistencia ambiental va superando ampliamente al potencial biótico y esta tendencia persiste hasta que ocurre la extinción de la población del Tribolium confusum en este locus experimental. Cabe destacar que se ha extrapolado este modelo a las poblaciones naturales a pesar de que el apoyo observacional es muy limitado. Tenemos entonces que
las poblaciones naturales surgen o surgirían en un lugar particular, aumentan sus números de generación en generación según su potencial biótico, pero el medio pone una resistencia cada vez mayor hasta que se alcanza un equilibrio y la población natural se estabiliza de generación en generación. Esta es una gráfica que muestra el crecimiento observado en una población de vicuñas en una reserva de Perú por un lapso de unos 12 años y nuevamente se pueden distinguir las fases que habíamos apreciado ya. En la fase inicial, el crecimiento numérico de la población es bastante bajo. Después hay una fase de crecimiento acelerado que tiene una duración relativamente corta y finalmente el crecimiento se va disminuyendo hasta alcanzar una condición en que no hay realmente un incremento numérico, es decir, se llega a una situación de equilibrio. En fin, según este modelo y aplicándolo aplicando la teoría evolucionista, se tendría que una especie surgiría en un locus, es decir, en un lugar geográfico particular y en un instante geológico dado, constituyendo una población natural ancestral. Dicha población ejercería su potencial biótico, que en la fase temprana prevalecería sobre K hasta alcanzar un equilibrio donde ya no se aumentarían los números de la población en generación, de generación en generación. Se supondría que dicho equilibrio duraría la mayor parte de la existencia de la especie. Finalmente, al cambiar el medio debido a su propia geodinámica, R prevalecería sobre K hasta causar la extinción de la especie. En esta diapositiva se aprecia un esquema del alcance estratigráfico y la diversidad de algunos grupos importantes de fósiles, como son los trilobitas o los dinosaurios o los crinoides, entre otros. Note que la línea horizontal o la extensión horizontal de cada figura corresponde a la duración de ese taxón. Los trilobitas no rebasaron el Paleozoico, por ejemplo, y la anchura de la figura muestra o expresa la diversidad. En el caso de los trilobitas, la diversidad fue bastante alta durante el Cámbrico y el Ordovícico y después fue disminuyendo sus números hasta extinguirse prácticamente a fines del Paleozoico. Bien, gracias por su atención.